Un pasaje de ida para dos condenados a muerte en un ataúd de acero incandescente. Un ataque frontal contra una batería alemana no es una táctica, es una forma sofisticada de autodestrucción. Mientras los estados mayores trazan elegantes flechas sobre los mapas, el conductor mecánico escupe una flema negra de aceite sobre el piso estriado, y el comandante arranca con sus manos desnudas el cableado que se funde, quemándose la piel hasta la carne viva. ¿De qué es capaz la psique humana un segundo antes de la aniquilación? El final de esta carnicería oculta el secreto de supervivencia más aterrador. Agosto de 1942. El saliente de Rsev tritura recursos humanos con la monotonía de una gigantesca cinta transportadora industrial. Las colinas aquí funcionan como la escenografía de una tragedia antigua, donde los espectadores son las dotaciones de ametralladoras alemanas y los actores están sentenciados incluso antes de que se levante el telón. La tierra se eleva continuamente en columnas negras por las explosiones de minas pesadas. El aire está denso por el hollín del TNT y el lodo pulverizado. En el epicentro de este infierno de artillería se encuentra un tanque ligero T-70, 9 toneladas de acero remachado y estrechez. Dentro de la máquina, la temperatura ha superado los 40 grados. No hay aire que respirar. El monóxido de carbono corroe los ojos y se asienta como un amargor persistente en los labios resecos. El teniente Nikolai Ilin recibe la misión de combate directamente por radio, entre el chasquido de la estática y el aullido de los proyectiles que caen. Las matemáticas de la supervivencia en esta línea son simples y absolutamente despiadadas. 2 regimientos de infantería soviética agotada han quedado atrapados en una densa bolsa de fuego. El cerco se estrecha cada minuto. No hay posibilidades de una ruptura planificada. El poder de choque de la ofensiva se reduce al recurso de una sola máquina ligera. El concepto de estos tanques suponía un apoyo maniobrable para las líneas de fusileros, pero ahora lanzan el delgado blindaje al horno de una ruptura directa contra una línea fortificada. Es un boleto sin retorno. La guerra no tolera sentimentalismos. El heroísmo en esta tierra no son gritos ni banderas. Es el automatismo seco de profesionales cumpliendo una tarea imposible. El espacio del compartimento de combate se asemeja más a un sarcófago de acero para 2. El metal está al rojo vivo. Cada movimiento va acompañado de un estruendo metálico brusco y golpes contra las esquinas afiladas del cierre del cañón. La metralla azota el blindaje por fuera. El sonido recuerda al golpeteo incesante de un mazo contra un balde vacío. El blindaje de 15 milímetros no ofrece ninguna ilusión de seguridad. Los cañones antitanque alemanes atraviesan estas planchas de lado a lado de forma estándar desde una distancia de 500 metros. Un proyectil sólido de varios kilogramos, en un impacto directo, convertirá a la tripulación en polvo sangriento en fracciones de segundo. La táctica estándar de aproximación cautelosa bajo fuego significa la incineración instantánea de la máquina. El teniente Ilin es matemático por vocación. No cree en la suerte ciega. Cree en el cálculo rígido de trayectorias bajo un fuego de barrera. En su cabeza se forma una ecuación con múltiples incógnitas, donde las variables principales son la velocidad máxima de la máquina, el relieve complejo del terreno y el tiempo de reacción de los artilleros enemigos. El cansancio se acumula como plomo pesado en los músculos. La mecánica del miedo funciona sin fallas. Primero el cuerpo se entumece, luego el instinto primario exige salvación, obligando a los músculos a contraerse en calambres dolorosos. Pero Ilin reprime la fisiología con una razón gélida. Conoce con precisión las dimensiones de su tanque, el peso de cada proyectil, los límites estrictos de la munición estibada. Solo hay una solución para la ecuación: reducir la distancia a 0. ¡Kuzmin!, grita Ilin por el laringófono, intentando tapar el estruendo de una explosión cercana. El conductor mecánico, un hombre sombrío con el aceite incrustado en sus profundas arrugas, mantiene las manos aferradas a las palancas. Su rostro está contraído por una mueca de tensión extrema. «Lo escucho, comandante», gruñe Kuzmin, escupiendo con dificultad una saliva amarga. «La tarea es abrir un corredor para la infantería, directo por el centro». «Nos van a cocinar, teniente. Hay una batería en la colina». La voz del mecánico carece de pánico. Es solo la constatación seca de un hecho ante lo inevitable. «Nos cocinarán si nos detenemos».
corta Eileen con dureza. Distancia cero, pegados a los cañones, solo velocidad. El miedo desapareció hace tiempo. Solo quedó un vacío vibrante por dentro y movimientos precisos grabados a nivel de reflejos. La tripulación trabaja como un único mecanismo biológico, integrado a la fuerza en la coraza de acero. El horno incandescente del compartimento de combate funde los caracteres humanos, borrando las personalidades y dejando solo las funciones de combate. El estruendo de las explosiones se multiplica. Otro proyectil estalla a 10 metros del costado. El tanque se estremece en todo su chasis. La onda de choque golpea los tímpanos incluso a través de los gruesos cascos de tanquista. El zumbido en los oídos se convierte en un fondo constante y agotador. Eileen presiona su rostro contra el frío visor. Las ranuras de observación se llenan instantáneamente de polvo. El sudor acre le inunda los ojos, quemándole la córnea. La visibilidad es mínima. Adelante hay una pared de fuego sólida y continua. La guerra es un trabajo pesado y sucio, donde cada decisión errónea se paga de inmediato con sangre. El teniente evalúa la distancia hasta las posiciones enemigas. 1200 metros de campo arado por las explosiones. Cada segundo en el espacio abierto aumenta la probabilidad de un impacto directo en progresión geométrica. 9 toneladas de metal esperan tensas la orden. El motor ruge en ralentí, devorando ávidamente el preciado oxígeno dentro de la estrecha cabina. Kuzmin aprieta las palancas de mando hasta que le crujen los huesos. Los músculos de su espalda están tensos hasta el límite absoluto. La fisiología de la tripulación está totalmente subordinada a un solo objetivo: exprimir de la máquina una potencia máxima imposible. El cuerpo humano aquí trabaja al desgaste. El corazón late con la frecuencia de una ráfaga de ametralladora, impulsando por las venas un cóctel espeso de adrenalina. Eileen comprueba al tacto la munición. Decenas de proyectiles están apretados en los estantes. El metal frío de las vainas refresca un poco los dedos quemados del comandante. El calibre del cañón es de 45 milímetros. Proyectiles ligeros contra el pesado blindaje de Krupp. Para que causen un daño crítico, hay que disparar exclusivamente a quemarropa. ¡En marcha!, ordena el comandante. Un estruendo de engranajes de acero. El motor se ahoga en un rugido, expulsando una densa nube de humo grisáceo. Las orugas chirrían y muerden agresivamente la tierra deformada por los cráteres. El tanque arranca con un tirón brusco. Comienza el traqueteo infernal de la carga acelerada. La cabeza de Eileen, dentro del casco, golpea con un sonido sordo contra el metal duro del cierre del cañón. La oscuridad ante sus ojos estalla en chispas rojas, pero sus manos siguen sujetando con terquedad los mecanismos de puntería. El dolor simplemente se ignora. La máquina gana velocidad rápidamente, lanzándose al encuentro de la catástrofe inminente. La cortina de explosiones al frente se abre lentamente, revelando las laderas excavadas por la artillería. La arquitectura del campo de batalla no deja otras opciones. Allí adelante comienza la zona muerta. La zona muerta no promete salvación. Solo ofrece un breve aplazamiento de la sentencia. El T-70, con el aullido agónico de sus motores gemelos, sale disparado desde detrás de un parapeto destrozado por las explosiones. 9 toneladas de acero remachado caen sobre la tierra arada por la artillería. La suspensión recibe un golpe brutal. Las barras de torsión gimen, entregando la energía cinética directamente a las columnas vertebrales de los tanquistas. Un pesado terrón de arcilla húmeda, arrancado por las orugas, golpea con un ruido sordo el blindaje frontal. Comienza el sprint mortal. La supervivencia en espacio abierto es física pura y dura multiplicada por el límite de la resistencia muscular. La velocidad se convierte en el único blindaje confiable. 2 motores de automóvil con una potencia total de 140 caballos de fuerza trabajan al borde de la detonación. El olor a aceite de motor hirviendo se mezcla con los vapores densos y asfixiantes de la gasolina de bajo octanaje. Dentro del estrecho compartimento de combate hay un hedor insoportable a embrague quemado y sudor humano impregnado en la lana del uniforme. La ventilación estándar no da abasto. Hay que respirar en bocanadas cortas y ávidas, filtrando el aire ardiente a través de los dientes apretados. ¡Toma a la izquierda! ¡A la izquierda, hacia la hondonada! La voz del teniente Eileen se quiebra en un ronquido a través de los laringófonos. «Entendido», gruñe Kuzmin,
volcando todo su peso sobre las duras palancas de los embragues laterales. Manejar un tanque ligero en terreno accidentado requiere una fuerza física descomunal. El conductor mecánico trabaja como un galeote en la bodega de un barco que se hunde. Cada cambio de marcha, cada tirón de la palanca de dirección es una lucha de fuerza contra la resistencia del metal rebelde. Las manos de Kuzmin están despellejadas y sangrientas por el roce con los mandos rígidos. La guerrera empapada se le ha pegado a la espalda. La máquina es sacudida violentamente de un lado a otro. Las dimensiones del tanque ahora juegan a favor de la tripulación. La altura de la máquina apenas supera los 2 metros. Es un blanco diminuto para los artilleros alemanes de los pesados cañones antitanque. Pero a una velocidad de 30 km por hora sobre un campo deformado por cráteres, este blanco se convierte en un objeto que salta de forma impredecible siguiendo una sinusoide. Alrededor hierve un caos primigenio. Proyectiles de calibres pesados caen en abanico, levantando géiseres de tierra negra y piedra rota a decenas de metros de los delgados costados. La metralla rebota con silbidos contra la torreta, dejando profundos surcos desgarrados en la pintura. Y Lin no mira las explosiones. Su mirada está clavada en la estrecha franja del visor. Lee el campo de batalla como una compleja matriz matemática, donde cada cráter y cada pliegue del terreno es una variable en la ecuación de supervivencia. Un movimiento rectilíneo en esta línea significa una probabilidad de muerte del 100%. Los artilleros enemigos ya están calculando el adelanto preciso del tiro. ¡Baja la marcha! ¡Cráter al frente!, ordena bruscamente el teniente, calculando la trayectoria. ¡Lo veo! ¡Giro a la derecha! Kuzmin tira con fuerza de la palanca derecha hacia sí, mientras pisa a fondo el duro pedal del embrague principal. El tanque entra en un derrape con un estruendo metálico ensordecedor. La oruga derecha se bloquea, la izquierda sigue remando furiosamente en la tierra desgarrada, haciendo girar el chasis de varias toneladas prácticamente sobre su eje. Una columna de tierra de varios metros brota exactamente donde una fracción de segundo antes debería haber pasado la máquina. La tierra se estremece. La onda de choque golpea el blindaje, haciendo vibrar cada remache del casco. Dentro del compartimento de combate, el acero resuena con fuerza. Y Lin se golpea violentamente el hombro contra la culata del cañón de 45 milímetros, pero ni siquiera lo nota. El dolor físico está totalmente reprimido por la descarga de adrenalina. La preparación para la ruptura se convierte en un trabajo negro y agotador, al borde del desgarro de los tendones. La tensión nerviosa se oculta cuidadosamente tras frases secas y cortantes por el intercomunicador. Ni una palabra de más, ni una emoción. Solo coordenadas, grados de dirección y acción inmediata. Al frente surge la cresta suave de una colina. Detrás de ella, en formación cerrada, la infantería soviética se pega al suelo. Es el punto de encuentro. El T-70 debe atravesar esta línea de lado a lado, arrastrando tras de sí a los batallones agotados. Los motores rugen, ahogándose por la sobrecarga extrema. De debajo de las orugas saltan chispas incandescentes de metal desgastado y trozos de turba húmeda. Kuzmin lanza la máquina en otro viraje brusco, escapando de una salva de mortero. El aparato vestibular se vuelve loco por el traqueteo constante y los cambios instantáneos del vector de movimiento. El estómago se le sube a la garganta. El sudor salado y acre le inunda los ojos. Pero las manos del mecánico siguen aferradas al mando con un agarre mortal. La máquina es una extensión directa de su voluntad, una pesada herramienta de ingeniería para la supervivencia. La distancia se desvanece rápidamente. Los motores zumban en una nota alta, continua y vibrante. La tierra bajo las orugas se convierte en una cinta borrosa y parda de velocidad. El teniente Ilin, con un movimiento preciso, introduce un pesado proyectil perforante en el cierre del cañón. El obturador se cierra con un sonido metálico seco y despiadado. El arma está lista para el combate. El relieve del terreno comienza a nivelarse. Los pliegues de la hondonada salvadora terminan. Adelante se extiende un espacio abierto y llano, envuelto en una densa niebla matinal. Este velo gris y viscoso oculta en su interior las posiciones camufladas de la batería enemiga. El T-70 entra a máxima velocidad en la densa cortina. La niebla se cierra silenciosamente tras la popa de la pesada máquina. La trampa se ha cerrado. La trampa se cerró, cortando los sonidos del mundo exterior con un denso velo gris. La espesa niebla matinal en la hondonada funciona como un gigantesco silenciador natural, distorsionando fuertemente la acústica del combate cercano.
El contacto visual con el paisaje se ha perdido por completo. El teniente Ilin se pega literalmente a la estrecha ranura del visor, intentando atravesar con su mirada tensa la bruma blanquecina y húmeda. Moverse a ciegas por un campo arado en un tanque ligero es un suicidio garantizado. El blindaje de 15 milímetros de la plancha frontal del T-70 no da a la tripulación el derecho al más mínimo error al encontrarse con una amenaza perforante oculta. Los alemanes conocen perfectamente este relieve accidentado hasta el último metro. Sus cañones antitanque camuflados han sido reglados de antemano, desde la tarde anterior, por cuadrantes de probable ruptura. Adelante, a través de la densa cortina matinal, de repente comienzan a brotar destellos naranjas, turbios y palpitantes. La batería alemana abre un denso fuego de barrera. Los artilleros enemigos disparan a ciegas, al azar, de forma metódica y fría, sembrando el espacio limitado de la hondonada con una muerte voladora. Estos destellos borrosos funcionan instantáneamente para el comandante como coordenadas matemáticas precisas. El cerebro entrenado de Ilin calcula por reflejo la distancia aproximada por el retraso de segundos entre la luz tenue del disparo y el sonido pesado del impacto del proyectil. Distancia: unos 400 metros. El tiempo de vuelo calculado de un proyectil perforante enemigo es de fracciones de segundo. «¡Destellos al frente! ¡Corta a la izquierda!», grita Ilin por el laringófono, superando el aullido agónico de los motores. Kuzmin no pierde tiempo precioso en una confirmación verbal. Su mano izquierda endurecida tira con una fuerza física increíble de la dura palanca del embrague lateral, mientras su pie derecho hunde simultáneamente el rebelde pedal del acelerador hasta el piso. La masa de 9 toneladas de metal incandescente entra a plena marcha en un derrape controlado y violento. Los anchos eslabones de la oruga izquierda se bloquean instantáneamente con un chirrido metálico ensordecedor, sacando fuentes de chispas amarillas de las rocas ocultas en la tierra húmeda. La oruga derecha sigue golpeando furiosamente el lodo a máximas revoluciones, haciendo girar bruscamente el corto chasis de la máquina sobre su eje. La mecánica de la evasión veloz bajo fuego requiere un instinto animal y primario de las dimensiones de la máquina. El más mínimo error en el grado de giro o un retraso en la reacción de apenas medio segundo significa la transformación inmediata de la máquina de combate en un crematorio de acero en llamas. A la derecha, por el costado, la tierra húmeda se levanta con un estruendo monstruoso por un impacto cercano. La dura onda de choque golpea con fuerza la plancha de acero del casco, lanzando la máquina hacia un lado de forma perceptible. Los proyectiles perforantes alemanes de calibre 50 milímetros surcan el aire matinal con un silbido. La energía cinética de los proyectiles voladores es colosal y excesiva para un blanco tan maniobrable. Si tan solo uno de esos proyectiles del pesado cañón alemán PaK-38 alcanza el delgado costado en ángulo recto, atravesará el blindaje soviético de lado a lado sin la menor resistencia, destrozando de paso los cuerpos de los tanquistas con flujos de metralla al rojo blanco. Otros proyectiles harán el suelo con un golpe sordo a escasos centímetros de la rueda tensora. Terrones de lodo pegajoso y esquirlas afiladas azotan cruelmente las herramientas exteriores y los eslabones de repuesto. Kuzmin endereza el tanque con dureza mediante un potente tirón inverso de las palancas, lanzándolo de inmediato al siguiente zigzag corto y quebrado. Desorienta deliberadamente la puntería de los artilleros enemigos, cambiando de forma caótica e impredecible el vector de movimiento de la máquina. El aparato vestibular del hombre gime por las sobrecargas laterales extremas. La cabeza del mecánico se sacude pesadamente dentro del grueso casco con cada tirón brusco, golpeándose contra los bordes de la escotilla. «¡Marcha! ¡Dame la marcha máxima!». La voz del comandante es seca y cortante, como el golpe corto de un látigo de combate. A través del rugido monótono de los dos motores agonizantes, un sonido asqueroso que raspa los nervios desnudos penetra en la cabina. El tanque entra a toda velocidad en una franja de obstáculos de ingeniería. Las orugas de hierro enrollan con un crujido filas de grueso alambre de púas alemán. Los hilos de acero tensados revientan con un tintineo agudo de cuerda, arañando furiosamente el fondo plano de la máquina de combate. El T-70 aplasta sin piedad las elásticas espirales Bruno con toda su masa cinética, rompiendo la primera línea de barrera física en el camino de la ofensiva. Detrás de ellos, en la hondonada oculta por la densa niebla, una enorme columna soviética está atrapada.
2 regimientos de fusileros completos están profundamente hundidos en la tierra fría que tiembla por las explosiones. Miles de vidas humanas dependen en este preciso segundo únicamente de que los motores de automóvil gemelos y sobrecalentados del tanque ligero no se detengan en esta picadora de carne de acero. Si la única máquina blindada se detiene ahora, la infantería agotada se levantará en un ataque desesperado contra nidos de ametralladoras de hormigón no neutralizados y quedará tendida aquí para siempre, convertida en una estadística seca de bajas. La temperatura dentro del compartimento de combate cerrado sube implacablemente, superando la marca de los 40 grados. El ventilador de poca potencia mueve inútilmente en círculos una mezcla asfixiante y tóxica de vapores de gasolina, aceite de motor hirviendo y el acre humo de la pólvora. ¡Mantienes las revoluciones!, grita Eileen. ¡Al límite! ¡La temperatura del agua es crítica! Kuzmin trabaja los pedales y las palancas con un automatismo mecánico aterrador. Sus cuerdas vocales vibran por la tensión colosal. Los músculos de su espalda están saturados de ácido láctico, hasta el punto de calambres dolorosos. Pero los reflejos grabados por entrenamientos interminables resultan ser mucho más fuertes que la fatiga fisiológica del cuerpo. ¡Rumbo 30! ¡Veo los contornos de los emplazamientos de los cañones! Eileen presiona con fuerza su frente empapada de sudor contra la almohadilla de goma de la mira, forzando la vista hasta el dolor. Los proyectiles enemigos caen alrededor de la máquina cada vez con más densidad, creando un campo continuo de metal mortal. El aire tras el delgado blindaje zumba continuamente con el bajo zumbido de abejorro de cientos de esquirlas irregulares. La batería del adversario comienza a localizar con precisión el blanco maniobrable a través de la niebla que se disipa, cerrando hábilmente los sectores de fuego. Eileen gira rápida y suavemente el volante del mecanismo de rotación de la estrecha torreta, eligiendo con sangre fría el objetivo prioritario. Los 45 milímetros de calibre del cañón soviético son un argumento de peso solo para una distancia extremadamente corta, de puñalada. La matemática despiadada de este combate exige implacablemente el máximo acercamiento al enemigo. Es vital para ellos acercarse por completo, irrumpir agresivamente en esos metros donde los cañones alemanes de cañón largo y torpes simplemente no podrán girar sus pesados tubos lo suficientemente rápido tras un blanco tan ágil. El rugido de los motores de automóvil sobrecargados alcanza sus frecuencias máximas y vibrantes. 9 toneladas de acero maniobrable vuelan a través de la rala cortina blanquecina, dejando tras de sí 2 surcos profundos y desgarrados en la tierra destrozada por las explosiones. La dinámica del salto mortal no tolera la más mínima duda o vacilación. Solo funciona el cálculo seco y absolutamente frío del ángulo de aproximación y la velocidad de evasión constante. Dentro de la caja de acero incandescente reina una penumbra densa, que se ilumina con destellos cortos solo por las chispas de posibles cortocircuitos en el cableado dañado y la luz pálida y verdosa de los estrechos instrumentos de observación. El tanque ligero irrumpe agresivamente a través de la última y más densa cortina de la niebla matinal. La bruma blanquecina, de repente, como por un golpe potente, se desgarra en pequeños jirones por las fuertes ráfagas de viento y las ondas de choque cruzadas. Ante la estrecha ranura del visor se abre una imagen sumamente clara y despiadada de las posiciones fortificadas del enemigo. La niebla se disipó. La niebla se disipó. El velo gris y húmedo cae definitivamente, desnudando sin piedad ante la tripulación la geometría estricta y letal del campo de batalla. En una pequeña elevación, a 400 metros directo en el rumbo de marcha, se alinea un muro de acero infranqueable. Las siluetas oscuras y angulosas de los tanques medios alemanes Panzer III y las posiciones cuidadosamente camufladas de la artillería antitanque aparecen en la óptica con una nitidez gráfica aterradora. Un fuego cruzado huracanado cae sobre el único blanco en movimiento de forma prácticamente instantánea. El aire se desgarra en pedazos por decenas de explosiones pesadas simultáneas. Para los 15 milímetros del blindaje frontal soviético, el impacto de un pesado proyectil perforante de 50 milímetros no significa simplemente una penetración técnica, sino la aniquilación física instantánea de la tripulación por un flujo denso de metralla al rojo blanco y gotas de metal fundido. El único escudo confiable de la máquina T-70 en estos segundos es una trayectoria de movimiento caótica, rota e impredecible. El tanque ligero se agita en un espacio completamente abierto, como una bestia acorralada pero mortalmente peligrosa, lanzándose desesperadamente de un lado a otro
bajo una lluvia continua de hierro volador. Kuzmin hace tiempo que no solo maneja la máquina, lucha físicamente con ella al límite de las capacidades humanas. 9 toneladas de masa de combate a una velocidad de unos 40 km por hora poseen una inercia destructiva colosal. Cada frenado de emergencia de una oruga para realizar un giro brusco se traduce en un golpe brutal y punzante en la columna vertebral del conductor. El aparato vestibular humano simplemente no está diseñado por la naturaleza para tales sobrecargas laterales extremas. El mundo exterior, tras la estrecha ranura de observación, salta frenéticamente, gira de forma impredecible y se desdibuja en un torbellino continuo de color marrón grisáceo. El estómago se le contrae con espasmos dolorosos de náuseas inminentes. Los músculos del cuello se llenan de una pesadez de plomo por los intentos continuos de mantener la cabeza erguida ante los tirones interminables del chasis. Dentro de la estrecha caja de acero, cerrada a cal y canto, la temperatura supera rápidamente los 50 grados. El ventilador de poca potencia aúlla lastimeramente, pero no refresca, sino que solo mueve inútilmente en círculos un humo de pólvora espeso y asfixiante, mezclado con el olor acre del material de fricción quemado. El teniente Iljin, en el epicentro de este caos de artillería, opera como una gélida máquina de cálculo, despojada de toda emoción. Su cerebro entrenado suprime implacablemente el pánico creciente, enfocándose exclusivamente en las ecuaciones balísticas y la geometría del espacio. Distancia, velocidad del objetivo, corrección por el propio avance irregular, el tiempo exacto de vuelo del proyectil de 45 milímetros hasta el blindaje enemigo, todo se procesa en fracciones de segundo. Para asegurar el impacto contra un tanque medio alemán, cuyo blindaje lateral cementado alcanza los 30 milímetros de espesor, para Iljin es vital colocar el proyectil estrictamente en ángulo recto y preferiblemente desde la distancia mínima posible. Cualquier desviación significa un rebote garantizado. En medio de una sacudida infernal que estremece hasta el alma, la recarga estándar del cañón se convierte en una agotadora proeza acrobática al borde del suicidio. El tanque ligero salta violentamente al borde de un cráter profundo, y el casco del teniente choca con un golpe seco contra el macizo bloque de acero del cierre. Chispas rojas saltan ante sus ojos. En sus oídos aturdidos resuena un pitido agudo y constante, como de cristal roto, que ahoga el rugido de los motores. Pero las manos actúan más rápido que la conciencia del dolor. La mano derecha, desollada contra los bordes afilados del extractor, localiza al tacto la vaina de latón resbaladiza por el sudor. El proyectil perforante entra con un estruendo metálico en la recámara. El pesado bloque de la culata sube con un clic seco. El sistema está listo. «¡30 a la izquierda! ¡No reduzcas la marcha!», grita Iljin con voz ronca, presionando con dolor su ojo inflamado contra la almohadilla de la mira. «¡No responde! ¡Se está sobrecalentando!», responde Kuzmin, desgarrando sus cuerdas vocales endurecidas entre el estruendo continuo de las explosiones cercanas. El agua en los sistemas de refrigeración hierve furiosamente, amenazando con reventar los manguitos tensos y escaldar a los tanquistas con vapor hirviente. «Manténlo estable 3 segundos. Estoy calculando la deriva». La cruda matemática del combate cercano exige una precisión quirúrgica. Iljin alinea suavemente la fina retícula de la mira con la silueta de la torreta enemiga. La máquina se estabiliza por un breve instante. Disparo. El potente retroceso empuja el cierre hacia atrás. El diminuto compartimento de combate se llena instantáneamente de un humo blanco y acre de pólvora quemada. Respirar se vuelve imposible. Los pulmones arden como si inhalaran fuego. Una ruptura no se logra con milagros. Se gana con la elasticidad de los tendones humanos, con la capacidad del aparato vestibular para no perder el conocimiento en una centrífuga monstruosa, y con la simple dureza de los huesos del cráneo chocando contra el metal. Los proyectiles enemigos surcan la tierra húmeda a escasos centímetros de las ruedas dentadas de tracción. El estruendo exterior se funde finalmente en un muro de sonido único y ensordecedor. La tierra tiembla bajo las orugas. Kuzmin tira de nuevo de la palanca derecha hacia sí, sacando la máquina de la línea de puntería del cañón alemán. Un proyectil de calibre 75 milímetros corta el aire caliente con un silbido exactamente donde, una fracción de segundo antes, se encontraba la torreta del tanque ligero. La energía cinética de la masa de acero es tan grande
que su paso a medio metro del delgado blindaje se siente en el interior como un empujón físico denso. El monóxido de carbono envenena la sangre. Las reacciones nerviosas se ralentizan, pero la adrenalina obliga al corazón a latir a una frecuencia extrema. El pasillo de fuego se estrecha hasta límites impensables, privando finalmente a la tripulación de espacio para maniobrar en este pedazo de tierra arrasada. La distancia entre el tanque y los cañones de la batería se reduce rápidamente a quemarropa. La distancia entre el tanque y los cañones de la batería se reduce a un quemarropa absoluto y suicida. El T-70 queda exactamente en el centro geométrico del pasillo de fuego reglado. El espacio para una maniobra de salvación desaparece por completo. A izquierda y derecha, cráteres profundos de explosiones de buses pesados han convertido la tierra en un lodazal intransitable de arcilla húmeda y piedra triturada. Al frente, las bocas negras y depredadoras de los cañones antitanque alemanes de 50 milímetros. Las dotaciones enemigas disparan a quemarropa. Fallar a 50 metros contra un objetivo en movimiento, aunque sea pequeño, es prácticamente imposible para los artilleros alemanes profesionales. La matemática del combate se reduce a un solo lanzamiento de dados, donde las posibilidades de supervivencia de la tripulación tienden a cero. Un golpe pesado, que tritura los huesos, sacude las 9 toneladas de acero remachado. La energía cinética del proyectil perforante en vuelo se desploma sobre el flanco izquierdo de la torreta del tanque ligero. El proyectil alemán, de más de 2 kilogramos de peso, golpea la plancha de blindaje de 15 milímetros en un ángulo agudo. El metal se deforma con un chirrido penetrante e insoportable para el oído humano, aplastando las costuras de los remaches de acero. La física salva temporalmente a la máquina de una perforación total. El proyectil de punta chata rebota, lanzando una lluvia de chispas blancas cegadoras, deja un surco profundo y desgarrado en el blindaje y se aleja aullando hacia el cielo gris. Pero las leyes de conservación de la energía son implacables. La fuerza monstruosa del impacto frontal se transmite íntegramente al interior del estrecho compartimento de combate. La capa interna del acero de blindaje soviético no soporta la colosal tensión instantánea. Se produce un desprendimiento violento de esquirlas internas. Decenas de fragmentos de metal desgarrados y al rojo vivo se desprenden de la superficie interna de la torreta a la velocidad de balas de fusil. Esta metralla de acero letal golpea en abanico el minúsculo espacio del tanque. El teniente Ilin recibe un latigazo directo en la cara. Una esquirla caliente y afilada como una navaja corta profundamente la piel del pómulo y la frente, evitando por milagro el globo ocular. Sangre espesa y oscura inunda instantáneamente el ojo derecho, mezclándose con sudor acre, aceite de motor y hollín denso de pólvora. Al mismo tiempo, el tanque se llena de un zumbido denso, como si la tripulación hubiera sido encerrada dentro de una gigantesca campana de hierro fundido, golpeada con fuerza por un mazo pesado. Los tímpanos del comandante no soportan el brusco salto de presión atmosférica dentro de la caja hermética. Los sonidos del mundo exterior desaparecen al instante. Solo queda un pitido agudo y continuo en su cabeza contusionada, enloquecedor por su monotonía. El punto de no retorno no es un límite geográfico. Es el momento en que el miedo animal se consume por completo junto con el instinto de supervivencia, dejando solo una voluntad desnuda y gélida de destruir al enemigo. La guerra no perdona la debilidad ni la más mínima detención. Cualquier vacilación en esta línea significa la transformación inmediata en un ataúd colectivo en llamas. Debido a la fricción monstruosa en el lugar del impacto del proyectil, la temperatura del blindaje aumentó localmente a cientos de grados. La gruesa capa de pintura al óleo reglamentaria en las paredes internas de la torreta se inflama instantáneamente, emanando un vapor tóxico. El compartimento de combate se envuelve en un humo gris, denso y asfixiante. Respirar se vuelve físicamente doloroso. Los restos de oxígeno se consumen en cuestión de segundos. Ilin sacude la cabeza con furia, intentando quitarse el velo de sangre pegajosa de la cara. El aparato vestibular está destruido por la fuerte contusión. El espacio cerrado se inclina, el estómago se contrae en espasmos. Pero las manos del comandante, obedeciendo ciegamente el automatismo forjado en los campos de entrenamiento, siguen apretando con fuerza de acero los volantes de puntería del cañón. «¿En marcha?», grita Ilin frenéticamente. No oye en absoluto su propia voz, debido al pitido en los oídos. Solo siente la vibración violenta de sus cuerdas vocales desgarradas en el cuello. Abajo,
Kuzmin jadea pesada y agónicamente. La onda de choque lo lanzó de pecho directamente contra las duras palancas de control de acero. El aire salió de sus pulmones con un silbido. El conductor tose con dificultad, escupiendo sobre el metal ardiente del suelo estriado una saliva negra y viscosa mezclada con sangre. Los motores de automóvil chisporrotean, ahogándose por la falta de aire, pero siguen arrastrando la mole de 9 toneladas hacia adelante. ¡La oruga aguanta! ¡Hay tracción!, ruge Kuzmin, aferrándose con dolor y dedos blanquecinos al revestimiento de los embragues laterales, resbaladizo por el sudor. ¡El blindaje se deformó! ¡La pintura se quema! ¿Retrocedemos, teniente? La voz del mecánico se abre paso a través del ruido de los cilindros trabajando al límite absoluto. En estas palabras no hay ni una gota de pánico o cobardía. Es un informe seco y profesional sobre el estado crítico del equipo asignado. ¡Nada de retroceder! El comandante se limpia la sangre de la cara cortada con la manga de la guerrera, sucia y quemada por las vainas. La rabia y una descarga colosal de adrenalina bloquean por completo los receptores de dolor. ¡Mete segunda! ¡Directo a los cañones! ¡Aplasta la batería! El T-70 no reduce la velocidad ni 1 kilómetro. 9 toneladas de metal herido y golpeado se lanzan hacia adelante con un rugido agónico a través del humo. Kuzmin tira de la palanca izquierda hasta el tope con una fuerza increíble, obligando a la máquina a dar un giro brusco y quebrado directamente hacia las posiciones de la artillería alemana. Es una maniobra desesperada, matemáticamente imposible. El blindaje frontal de 15 milímetros está completamente expuesto frente a las bocas negras de los cañones. Ahora, la ecuación de supervivencia la resuelve solo el tiempo de recarga de las piezas enemigas. Ilin introduce un nuevo proyectil en el cierre ardiente del cañón de 45 milímetros. El metal del bloque le quema las falanges desnudas de los dedos con un siseo. El teniente se pega con fuerza a la almohadilla de goma de la mira con su único ojo funcional. Directamente en curso, a 30 metros, de entre el humo que se disipa, surgen los nítidos contornos grises del escudo de un cañón antitanque alemán y los rostros deformados por el pánico de las dotaciones, que en una prisa febril intentan introducir otra carga en el cañón. La tripulación del tanque ligero soviético acepta el combate a distancia de tiro de pistola. La distancia de tiro de pistola priva instantáneamente a la artillería pesada enemiga de su principal ventaja tecnológica, la posibilidad de fusilar al objetivo desde lejos con impunidad. El T-70, a las revoluciones máximas de sus dos motores gemelos, entra en la llamada zona muerta de los cañones alemanes. Los largos tubos de los cañones antitanque PaK-38 de calibre 50 milímetros no pueden bajar físicamente lo suficiente para alcanzar la silueta baja. Las dotaciones simplemente no tienen tiempo de girar las pesadas cureñas horizontalmente siguiendo la máquina de combate que maniobra velozmente. 9 toneladas de acero remachado al rojo vivo rompen con un crujido ensordecedor los gruesos troncos de pino de los techos de los refugios de artillería. Los eslabones de hierro aplastan despiadadamente contra la tierra húmeda cajas de munición perforante cuidadosamente apiladas, parapetos de sacos de arena y objetos personales de los artilleros abandonados en un pánico primitivo. La distancia hasta el objetivo blindado más cercano se reduce a menos de 50 metros. A una distancia tan extremadamente corta, las leyes de la balística funcionan con una precisión quirúrgica absoluta y despiadada. El proyectil perforante de 45 milímetros del cañón de tanque soviético pesa 1 kilogramo 430 gramos. A una distancia superior a 1,5 kilómetros, es prácticamente inútil contra el blindaje lateral cementado de 30 milímetros de los tanques medios alemanes Panzer III. Pero a una distancia de 50 metros, la energía cinética de este trozo de acero al carbono en vuelo se convierte en una sentencia de muerte incondicional. La capacidad de penetración a distancias ultracortas aumenta en progresión geométrica. La trayectoria de vuelo se vuelve absolutamente recta, eliminando por completo cualquier error balístico por viento o deriva. El teniente Ilin dispara a quemarropa. La óptica de la mira telescópica pierde su sentido a una distancia tan ridícula. La silueta rectangular gris oscuro de la torreta enemiga con la cruz blanca en el costado cubre por completo el estrecho campo de visión. El teniente trabaja como un mecanismo de relojería impecable y carente de emociones, sin permitir ni un solo movimiento innecesario en el estrecho espacio.
La mano derecha, con sangre seca en los nudillos desollados, extrae la vaina del latón disparada. La mano izquierda ya agarra de la estiba un pesado proyectil unitario. ¡10 a la derecha! ¡Aplasta la dotación!, jadea Eileen, introduciendo con fuerza el proyectil en el cierre del cañón. ¡Voy a la derecha!, ruge sordamente el mecánico Kuzmin a través de los dientes apretados hasta el rechinar. El chirrido del metal krupp aplastado ahoga el estruendo continuo de las explosiones cercanas. La oruga izquierda del T-70 pasa sobre la maciza cureña de acero de un cañón antitanque alemán, hundiéndola bajo su chasis blindado. Los frágiles engranajes de los mecanismos de puntería de precisión se rompen con un crujido seco y agudo, similar al sonido de huesos humanos quebrándose. El pesado tubo del cañón se eleva impotente hacia el cielo gris, mientras los restos de la dotación se lanzan aterrorizados a los lados para escapar de las orugas metálicas. El golpe seco del cierre de cuña del cañón soviético marca los segundos en el espacio de la torreta lleno de humo acre. Este estrépito metálico funciona como el sonido rítmico de un metrónomo mortal. La vaina cae con un tintineo sobre el suelo estriado ardiente, añadiendo aún más hollín caliente de pólvora al aire envenenado por el monóxido de carbono. Nuevo proyectil en la recámara. Disparo. Retroceso del cierre al límite del freno hidráulico. Expulsión de humo gris asfixiante. Una bocanada de aire ardiente, una exhalación corta, nuevo proyectil. Disparo. La magnitud de la destrucción viene dictada exclusivamente por las leyes de la física en un espacio cerrado. El proyectil de acero de 45 milímetros golpea exactamente bajo la torreta rectangular de un tanque medio alemán. Las leyes de la termodinámica y la cinemática dentro de la caja blindada de la máquina enemiga actúan instantáneamente. El pesado proyectil rompe el costado. Pierde parte de su energía monstruosa al vencer la resistencia del acero cementado, pero dentro del estrecho compartimento de combate se convierte en una centrífuga incandescente e incontrolable. Los fragmentos del blindaje perforado, los remaches internos arrancados y el propio núcleo deformado del proyectil rebotan furiosamente contra las paredes internas. Atraviesan con crueldad quirúrgica las líneas hidráulicas, las radios y los cuerpos de los tanquistas, destrozando literalmente la máquina enemiga desde el interior. La detonación de la munición estibada dentro del tanque alemán ocurre con un retraso de fracciones de segundo. Una onda expansiva de fuerza colosal arranca con un crujido la torreta de varias toneladas de su anillo. Una columna de llamas rugientes brota de todas las escotillas abiertas, convirtiendo el orgullo de la industria de tanques alemana en una antorcha ardiente. La guerra, en su punto máximo y culminante, es un proceso absolutamente carente de emociones. No es el caos del azar ciego, sino un trabajo rítmico, sucio y monótono de destrucción metódica de la materia. La verdadera naturaleza del heroísmo no reside en palabras grandilocuentes o en una valentía ostentosa. El heroísmo aquí es la capacidad del hombre para mantener un juicio matemático frío y seguir cumpliendo sus funciones allí donde el acero se funde por el cambio crítico de temperatura. El tanque ligero soviético gira sin cesar en el pequeño terreno arrasado frente a las posiciones de la batería enemiga, respondiendo continuamente con disparos cortos y matemáticamente precisos. Kuzmin maneja con maestría las duras palancas de los embragues laterales. El T-70 retrocede bruscamente, gira sobre su eje, enredando en sus orugas alambre grueso, y vuelve a dar un corto salto hacia adelante. Otro cañón es aplastado despiadadamente por la masa de 9 toneladas. Otro proyectil perforante es enviado directo al compartimento del motor de un segundo Panzer alemán. Distancia, 20 metros. Fallar a quemarropa es imposible. El destello del fogonazo se funde con el momento del impacto en el blindaje. La máquina de supervivencia de 9 toneladas continúa su cosecha sangrienta, dejando tras de sí solo metal deformado y desgarrado, y gasóleo ardiendo sobre la tierra húmeda. Este vendaval de fuego local crece inexorablemente, atrayendo hacia su órbita nuevos objetivos. Este vendaval de fuego local crece inexorablemente, atrayendo hacia su órbita nuevos objetivos. Devora la posición de la batería alemana por completo, convirtiendo una línea de defensa diseñada por ingenieros en un vertedero caótico de hierro incandescente y carne mutilada. Esto ya no es una ruptura táctica de fortificaciones escalonadas. Es una matanza metódica e incesante a la distancia de un brazo extendido. Las distancias se comprimen a unos pocos metros.
La máquina de combate de 9 toneladas enreda en los eslabones de hierro de sus orugas restos de redes de camuflaje, trozos de alambre de púas y fragmentos de escudos de cañones aplastados. La velocidad del tanque ligero T-70 no cae ni 1 kilómetro. Kuzmin lanza con furia el casco blindado de un lado a otro, como un péndulo de acero enloquecido. Las leyes de la lógica gritan sobre la imposibilidad total de sobrevivir en el epicentro de un fuego cruzado concentrado, pero la cápsula de blindaje de 15 milímetros sigue moviéndose contra todos los cálculos de probabilidad. La guerra en su fase absoluta no es un choque de grandes estrategias, es el simple combate del terror animal contra el vacío mecánico. El miedo dentro del estrecho compartimento de combate de la tripulación soviética se ha consumido hace mucho tiempo y de forma irreversible. Solo queda un vacío gélido y resonante, y reflejos musculares llevados al absoluto. Los alemanes, por el contrario, se hunden rápidamente en el abismo de un pánico primitivo. Las dotaciones profesionales de los cañones antitanque, acostumbradas a fusilar fríamente objetivos torpes desde una distancia segura de 1000 metros, se quiebran psicológicamente. El estruendo creciente de los dos motores de automóvil gemelos, con una potencia total de 140 caballos de fuerza, somete físicamente su voluntad. Los artilleros enemigos, estupefactos, dejan caer los pesados proyectiles perforantes de calibre 50 milímetros directamente sobre la tierra húmeda. Ven cómo la caja de acero invulnerable aplasta inevitable y despiadadamente sus posiciones preparadas con orugas de hierro. El instinto de supervivencia paraliza por completo a las tripulaciones entrenadas de las máquinas medias alemanas. ¡Entra por la derecha! ¡Gira la palanca! La voz del comandante pierde sus matices humanos, convirtiéndose en un chirrido metálico seco a través del crujido del laringófono. ¡Piso al izquierdo! ¡Aguanta!, ruge el conductor, hundiendo el duro pedal del embrague en el suelo estriado con ambos pies. El chirrido ensordecedor de la oruga bloqueada ahoga los gritos. El tanque clava bruscamente el morro en un cráter poco profundo de una mina pesada y de inmediato se eleva con un rugido sobre un montón de ladrillos rotos y troncos. El cañón de 45 milímetros vuelve a escupir un corto fogonazo, una mirada a través del periscopio. Polvo, humo denso de pólvora. El sudor acre inunda continuamente el único ojo funcional del comandante. A través del cristal turbio, profundamente rayado por la metralla, Ilín ve todos los detalles de lo que sucede alrededor con una claridad aterradora y ralentizada. La tripulación del T-70 no son mecanismos sin alma, son seres humanos de carne y hueso, y ven claramente los rostros de aquellos a quienes matan. Ven las facciones deformadas por un terror salvaje de los artilleros alemanes que se lanzan caóticamente entre las macizas cureñas de los cañones destruidos. Ven cómo sus propios proyectiles de fragmentación convierten la materia viva en polvo rojo. La distancia es tan insignificante que en la plancha frontal inclinada del blindaje soviético quedan manchas oscuras de sangre de las dotaciones aplastadas. Pero la capacidad de reflexión humana está completamente desactivada. La conciencia inflamada del comandante registra la muerte del enemigo solo como la confirmación de una ecuación matemática resuelta correctamente. El enemigo ha sido destruido. La variable mortal ha sido eliminada de la fórmula de supervivencia. La magnitud de la destrucción local escapa a los límites de la percepción humana normal. A 40 metros por el flanco derecho, un Panzer III alemán gira pesada y torpemente. El blindaje cementado de 30 milímetros de su costado presenta su proyección plana más vulnerable. Ilín introduce la pesada masa perforante por puro automatismo. Sus dedos, con quemaduras profundas y recientes, no sienten en absoluto la temperatura del latón ardiente de la vaina expulsada. Golpe seco del cierre. Disparo. El impacto cinético rompe el acero alemán con una fuerza monstruosa exactamente bajo la torreta. Dentro de la máquina enemiga cerrada, la munición estivada se inflama instantáneamente. Decenas de proyectiles pesados de fragmentación y perforantes detonan prácticamente al mismo tiempo. Un rugido sordo y visceral dentro del tanque ajeno se convierte en fracciones de segundo en un estruendo ensordecedor que desgarra los tímpanos. La pesada torreta angular de varias toneladas del tanque alemán se desprende del anillo con un chirrido repugnante de metal desgarrándose. La fuerza de la explosión interna la lanza fácilmente al aire varios metros.
Una columna de llamas naranjas espesas brota con un rugido de la ancha garganta abierta, devorando ávidamente los restos de oxígeno en un radio de 10 metros. Las imágenes de las máquinas ardiendo pasan frente a las estrechas ranuras de visión a gran velocidad. El metal incandescente ilumina el estrecho espacio interno del compartimento de combate del T-70 con destellos rojos, inquietos y espasmódicos. La temperatura del aire exterior se iguala finalmente con el calor infernal dentro del tanque. El espacio zumba por los trozos incandescentes de los tanques enemigos, reventados que pasan volando. Ylin trabaja metódicamente con el cierre de cuña, sin siquiera parpadear. Chirrido del extractor. Tintineo de la vaina cayendo al suelo. Carga. Disparo. 9 toneladas de blindaje soviético se abren paso obstinadamente a través de un muro continuo de fuego. Dentro del tanque, huele de forma asfixiante a aislamiento quemado, a la goma chamuscada de las bandas de las ruedas de rodadura y a cobre fundido. La respiración de Kuzmin se vuelve aterradoramente intermitente. Sus pulmones, envenenados por el monóxido de carbono, se niegan a aceptar esta mezcla tóxica. Pero las palancas, cubiertas de grasa y sangre, están sujetas con un agarre mortal. La geometría establecida de la defensa enemiga ha sido rota desde el interior, quebrada físicamente y aplastada matemáticamente. El muro de acero se ha convertido en un cementerio caótico de cascos en llamas. Los cálculos ideales se transformaron en una montaña de chatarra humeante. Sin embargo, esta descarga extrema de adrenalina exige inevitablemente su compensación fisiológica, pues escapar de la zona de contacto directo es solo la mitad de la tarea, y ahora les espera la agónica salida de esta bolsa de fuego arrasada. Escapar de este cerco de fuego devastador se logra a costa de un agotamiento físico extremo. La máquina de 9 toneladas, con el aullido ensordecedor y agónico de sus 2 motores de automóvil acoplados, irrumpe fuera de la zona de posiciones castigada por proyectiles de artillería. El humo negro, denso y aceitoso de los tanques alemanes en llamas queda atrás, soltando a regañadientes de su abrazo pegajoso el blindaje soviético, abollado y acribillado por la metralla. El tanque ligero T-70 cae sobre una meseta relativamente plana, balanceándose pesadamente sobre sus barras de torsión dañadas. La mecánica de la supervivencia funcionó. Los cálculos perfectamente precisos de balística y geometría de maniobra se convirtieron a sus espaldas en una montaña colosal de chatarra retorcida y humeante. Pero el torrente de adrenalina dentro del organismo humano es inevitablemente reemplazado por una crisis fisiológica brutal. El corazón, que antes latía con la cadencia del cerrojo de una ametralladora, comienza a saltarse latidos dolorosamente. La sangre se espesa, envenenada por las toxinas. La falta de oxígeno cubre a la tripulación con una ola pesada y asfixiante. El teniente Ylin baja lentamente el ardiente cierre de cuña del cañón de 45 milímetros. Sus manos tiemblan violentamente. Un temblor intenso y absolutamente incontrolable sacude sus antebrazos y muñecas. Sus dedos, cubiertos de ampollas frescas por las quemaduras al contacto con las vainas de latón ardientes y desollados contra los bordes rígidos del extractor, se niegan a cerrarse en un puño. Esto no es miedo en absoluto. El miedo se consumió hace mucho tiempo sin dejar rastro en las llamas despiadadas del combate cercano. Es biología pura y dura. El sistema nervioso humano simplemente no soporta las sobrecargas extremas de un duelo de tanques a alta velocidad. Dentro del estrecho compartimento de combate, caldeado a 50 grados, surge de repente un olor acre a aislamiento quemado. Centellas azuladas saltan con estruendo desde debajo del panel de instrumentos destrozado. Un cortocircuito en el cableado seccionado por un fragmento errante. El humo tóxico del caucho y el cobre fundiéndose inunda instantáneamente el espacio angosto, ya carente de oxígeno, irritando las mucosas de los ojos. ¡Nos quemamos! ¡El cableado!, gruñe roncamente Kuzmin, sin soltar sus manos ennegrecidas por la grasa de las resbaladizas palancas de mando. Aflojar el agarre ahora significaría detener la máquina irremediablemente y convertirse en un blanco fácil e inmóvil para los cañones supervivientes del flanco enemigo. Ylin actúa exclusivamente por puro instinto, grabado hasta el automatismo. Su mano derecha, deformada por quemaduras profundas, se sumerge bajo el protector metálico. El teniente arranca con sus dedos desnudos los cables incandescentes y humeantes, aplastando con fuerza y rabia el revestimiento que se derrite.
Un dolor agudo atraviesa las terminaciones nerviosas, pero su cerebro conmocionado bloquea la señal. El foco del incendio ha sido sofocado. Las palmas de sus manos se cubren instantáneamente de costras negras y viscosas. En la cabina huele claramente a carne humana quemada. La realidad de las trincheras es extremadamente cruel en su concreción. Puedes resolver impecablemente en tu mente la ecuación diferencial de supervivencia más compleja, pero tendrás que apagar un tanque en llamas con tus propias manos desnudas, quemadas hasta la carne. El estruendo de los motores sobrecalentados tras el delgado blindaje de 15 milímetros parece ensordecedor tras salir con éxito de la zona de explosiones continuas. El milagro ocurrió basado en las leyes de la física. El anillo de acero ha sido roto. Sin embargo, la sensación fría y pegajosa de una mira enemiga le perfora la espalda. La muerte todavía la respira en la nuca. Simplemente se ha tomado una breve pausa táctica para recargar. Eileen levanta con enorme dificultad su cabeza pesada y zumbante. La sangre de un corte profundo en el pómulo se ha coagulado en una costra densa que le cierra el ojo derecho. El ojo izquierdo, de forma borrosa a través de una película de sudor, mira por el tríplex rayado por la metralla. La máquina avanza pesadamente en segunda marcha. La velocidad ha caído críticamente a 15 km por hora. Los motores, con una potencia total de 140 caballos de fuerza, están sobrecalentados al límite absoluto. El agua en los radiadores dañados se ha evaporado a la mitad, y el acero incandescente de los cilindros tintinea quejumbrosa y continuamente. Kuzmin respira como si tuviera ambos pulmones perforados. A través del intercomunicador llega su jadeo agónico y sibilante, con un burbujeo húmedo en la garganta. Cada inhalación espasmódica le cuesta al conductor un esfuerzo inmenso y agotador. Los músculos de su espalda están contraídos en un calambre pétreo. Su guerrera de paño está empapada de sudor acre, gasolina y suciedad. ¿Mantienes las revoluciones?, pregunta el teniente con voz seca y firme, moviendo con dificultad su lengua hinchada. Las mantengo. Casi no hay tracción. La oruga izquierda está floja. Sisea Kuzmin, escupiendo una saliva negra y espesa sobre el piso de acero estriado. Salimos, comandante. Eileen, con un movimiento ciego, busca al tacto el botón del intercomunicador. Sus dedos temblorosos resbalan sobre el ébano liso. La frecuencia de radio está saturada de estática, aullidos de interferencias y fragmentos lejanos de órdenes ajenas. El teniente traga un nudo seco y duro en la garganta. Su voz suena absolutamente impasible, como si estuviera recitando un teorema matemático frente a una pizarra escolar, y no informando sobre su supervivencia en el epicentro de un infierno de artillería. Primero, aquí 07, cuadrante 34, batería suprimida, latas quemadas, corredor de fuego despejado, cambio. El altavoz sisea con saña por un segundo. Luego estalla con la voz febril y distorsionada por las interferencias del radiooperador del Estado Mayor. Pero Eileen ya no escucha las palabras. Mecánicamente, sin mirar, comprueba el escaso remanente de proyectiles perforantes pesados en los estantes de munición. Quedan críticamente pocos. El precio del cálculo matemático exacto resultó ser impensablemente alto. La victoria en este brutal enfrentamiento local no se mide con medallas brillantes, sino con neuronas quemadas irreversiblemente, vasos sanguíneos reventados en los ojos y el olor dulzón de personas quemadas vivas impregnado para siempre en los poros de la piel. La tripulación cruzó el umbral de lo humanamente imposible. 9 toneladas de metal herido y humeante continúan avanzando obstinadamente, dejando atrás una brecha ancha, limpia de blindados enemigos. El aire exterior comienza a cambiar sutilmente. La densa cortina de humo acre de pólvora se asienta lentamente en jirones sobre la tierra desgarrada y arada por las orugas. Un silencio zumbante golpea los tímpanos con el pitido fino y cristalino de una fuerte conmoción cerebral. Pero este silencio es profundamente engañoso. La guerra no ha terminado, solo ha cambiado de ritmo y de escenario. Por la brecha abierta por el tanque ligero, en este corredor de fuego que huele a sangre fresca y metal enfriándose, ya se preparan para entrar al trote aquellos por quienes la tripulación del T-70 dio el paso más allá del límite de la probabilidad estadística. Tras los pliegues salvadores del terreno castigado por proyectiles, comienza a levantarse la agotada infantería soviética. La infantería se levanta de los cráteres húmedos y congelados, obedeciendo al instinto primitivo de supervivencia. Miles de hombres extenuados, cubiertos de lodo gris y hollín,
despegan simultáneamente sus cuerpos pesados de la tierra protectora. Una densa ola humana se lanza de inmediato por la brecha abierta por el tanque. Un hurra ronco, desgarrado por miles de gargantas enfermas, ahoga el estruendo menguante de la lejana canoneada. Este grito masivo carece por completo de patetismo de cartel. Es el suspiro pesado y agónico de hombres condenados que hasta el último segundo se preparaban para morir en esa línea triturada, pero que de repente recibieron una oportunidad real de vivir. La hazaña matemática de una minúscula tripulación se convierte instantáneamente en un escudo de acero confiable para 2 regimientos de fusileros diezmados. La guerra no ha terminado, solo ha cambiado su ritmo, pasando de un combate de contacto veloz a la tarea viscosa y agotadora de limpiar el territorio. El T-70 gira lentamente su torreta deformada por impactos directos. 9 toneladas de metal enfriándose se balancean pesadamente sobre los balancines de suspensión destrozados. Los motores carraspean con esfuerzo, escupiendo un denso humo azulado a través de los tubos de escape perforados por la metralla. Kuzmin trabaja metódicamente con las duras fricciones, obligando a la máquina herida a girar sobre su eje sin detenerse. Los anchos eslabones de hierro de las orugas trituran con un crujido húmedo la tierra mezclada con sangre ajena, enredando restos de alambre de púas alemán y fragmentos de redes de camuflaje. El tanque cubre con fuego denso la retirada de los grupos de vanguardia de combatientes heridos y, al mismo tiempo, apoya la ola de ataque del escalón principal. El blindaje de 15 milímetros, que hace apenas 10 minutos parecía un blanco de cartón para los cañones antitanque enemigos, es ahora la única isla sólida de seguridad en este océano de caos. ¡Punto activo! ¡Derecha 40! ¡Ametralladora! La voz seca y carente de emoción del teniente Ealing corta la estática de la comunicación interna. ¡La veo! ¡Girando el chasis!, responde roncamente el conductor. Sus manos, cubiertas por una costra negra de sangre coagulada y aceite de motor, aprietan con un agarre mortal las palancas rebeldes. En el flanco derecho, de entre un montón de troncos destrozados por el fuego de artillería, estalla de repente una ráfaga larga y voraz. El nido reactivado de una ametralladora alemana MG-42 comienza a cegar metódicamente las líneas de la infantería soviética que avanza. La cadencia de fuego de esta arma alcanza los 1200 disparos por minuto. Es una verdadera sierra circular que desgarra fácilmente la carne humana. Las balas pesadas rebotan con un silbido penetrante contra la plancha frontal inclinada del tanque, lanzando ráfagas de chispas pálidas y dejando surcos profundos y brillantes en la pintura. La infantería cae por reflejo en el lodo pegajoso, pegándose a cada pliegue disponible del relieve deformado. Los hombres vuelven a ser blancos indefensos. Ealing no pierde tiempo valioso evaluando la situación. La fórmula para suprimir un punto de fuego funciona sin fallos. Distancia, 200 metros. Un proyectil de fragmentación de 45 milímetros ya ha sido introducido en la recámara ardiente. El clic del cierre de cuña suena como el golpe seco del mazo de un juez dictando una sentencia de muerte. El ojo derecho del teniente está pegado a la estrecha ranura de la mira telescópica. La sangre del pómulo cortado sigue bañando su rostro, pero la mano en el volante de puntería precisa no tiembla. ¡Corta!, ordena Ealing bruscamente. El tanque se detiene por una fracción de segundo. Disparo. El retroceso empuja con fuerza la maciza recámara del cañón hacia atrás. El estrecho compartimento de combate se llena de nuevo con un denso y asfixiante gas de pólvora. El proyectil cae exactamente en el blanco. Los troncos del refugio enemigo vuelan por los aires en una densa nube de polvo gris y astillas. La ráfaga de ametralladora se corta instantáneamente, como si hubiera sido seccionada por unas tijeras de acero invisibles. La guerra no conoce la justicia, solo conoce la física de las masas y la velocidad de reacción. El heroísmo en el campo de batalla no es un destello del espíritu, sino una precisión fría en el epicentro de la picadora de carne. Objetivo destruido. ¡Adelante! ¡Aplástalos!, gruñe el comandante, limpiándose mecánicamente con la manga sucia el sudor acre de la frente. «Voy hacia adelante». Kuzmin, con un esfuerzo colosal, hunde el pedal del acelerador contra el suelo estriado. El tanque avanza lentamente, como una bestia mortalmente cansada, a través de las filas de la infantería que se levanta. Los soldados corren justo al lado del blindaje humeante. En sus rostros extenuados, cubiertos por un denso hollín, no hay alegría por la victoria.
Solo se lee un agotamiento físico extremo y el instinto animal de avanzar sin detenerse. No miran a los tanquistas encerrados en la caja de acero incandescente. El heroísmo aquí es siempre anónimo. No es más que un coeficiente matemático correctamente aplicado en el momento crítico de una carnicería masiva. La muerte y el coraje sin parangón se funden aquí inseparablemente en una estadística única, anónima y seca, de los batallones de fusileros supervivientes. Alrededor de la máquina rugiente se despliega rápidamente la dura rutina de las trincheras. Los camilleros arrastran apresuradamente a los soldados gravemente heridos sobre lonas, dejando anchas y oscuras franjas sobre la tierra húmeda. Los telefonistas tiran de pesadas bobinas de cable, cayendo por reflejo en los cráteres profundos al oír el sonido de explosiones lejanas de mortero. El olor asfixiante de la técnica alemana quemada se mezcla con el aroma denso y pesado de la tierra recién removida y la sangre derramada. El T-70 continúa su monótono trabajo sucio, limpiando con disparos cortos y precisos del cañón y la ametralladora acoplada los miserables restos de la resistencia enemiga. Cada proyectil disparado, cada ráfaga de ametralladora, son vidas salvadas de aquellos hombres extenuados que ahora corren pesadamente hacia adelante por el corredor abierto. La temperatura dentro del estrecho compartimento de combate comienza a bajar gradualmente, pero el monóxido de carbono todavía flota denso en el aire estancado, provocando náuseas. Eileen, mecánicamente y al tacto, comprueba los restos de la munición. Los estantes metálicos vacíos bostezan como huecos negros. De toda la reserva de combate, solo quedan unos pocos disparos de fragmentación. La tarea asignada ha sido cumplida con una precisión matemática, pero la tripulación no siente euforia alguna. El brusco bajón de adrenalina trae consigo un vacío interno pesado y abrumador. El agudo pitido cristalino en los oídos conmocionados es reemplazado gradualmente por una pulsación sorda y agotadora de la sangre en las sienes. Sus manos, desolladas contra el metal rígido de la recámara, finalmente dejan de temblar, llenándose de un pesado cansancio de plomo. La línea de fuego atravesada queda para siempre a sus espaldas. La magnitud de la acción técnica que realizaron no cabe en la lógica humana normal. Dos hombres mortalmente cansados en una estrecha caja de hierro lograron cambiar radicalmente el curso de una operación militar local, inclinando la balanza a su favor exclusivamente mediante un cálculo balístico preciso y una terquedad animal. Pero la guerra no perdona las largas reflexiones ni la introspección. Las orugas de hierro continúan girando sin cesar. La máquina avanza lentamente, incrustándose profundamente en la defensa enemiga. El episodio de supervivencia ha concluido, pasando a la categoría de los informes de archivo del Estado Mayor. Sin embargo, el precio colosal de esta ruptura veloz, los rostros desencajados de los enemigos abatidos a quemarropa y el olor pesado del metal quemado quedan grabados para siempre en la conciencia. Y esta memoria despiadada se convierte en esa carga insoportable que ya nunca podrá ser eliminada de la ecuación. Eliminar esta carga pesada y pegajosa de la memoria de la ecuación de una vida humana es imposible. La guerra terminó, cambiando el estruendo de las posiciones de vanguardia por el silencio seco de los archivos polvorientos. Se deshicieron en arena los búnkeres de hormigón gris, se hundieron profundamente en la tierra húmeda las torretas oxidadas y perforadas de los tanques ligeros T-70, se pudrieron irremediablemente en las trincheras derrumbadas las vainas de latón disparadas. Pasaron largas décadas de tiempo de paz. El silencio sordo y zumbante de la vida civil presiona ahora pesadamente los tímpanos del antiguo comandante. El teniente Nikolai Eileen se quitó para siempre la guerrera de paño impregnada de gasolina acre y sangre ajena, cambiándola por un traje civil estricto y planchado. Ahora está de pie en un aula escolar vacía, inundada por una luz solar uniforme. Ante él se encuentra la superficie perfectamente lisa y negro mate de una pizarra de grafito. En su mano derecha, deformada por antiguas quemaduras, sujeta firmemente un trozo corto de tiza blanca. El golpe seco y brusco de la tiza contra la pizarra resuena como un eco en el aula vacía. Para cualquier observador externo, es solo el sonido cotidiano y tranquilo de una profesión pacífica. Pero para el viejo profesor de matemáticas, ese clic corto y duro está vinculado de forma inseparable a un sonido completamente diferente. En su cerebro traumatizado por las conmociones, el golpe de la tiza se transforma instantánea y despiadadamente
en el estruendoso choque metálico del pesado cierre de cuña del cañón de 45 milímetros. El olor del polvo seco de la tiza es anulado en un instante imperceptible por el hedor fantasma y acre de la pólvora quemada, el aislamiento fundiéndose y la carne humana carbonizada. La memoria funciona como un mecanismo de relojería impecable, devolviendo al hombre una y otra vez a aquel día de agosto de 1942, sofocante y empapado de muerte, cerca de Rzeszów. Figuras geométricas perfectas y fórmulas algebraicas estrictas se plasman en la pizarra negra. Las matemáticas siempre exigen una precisión absoluta, una disciplina rígida y una sangre fría total. Exactamente igual que exigía precisión absoluta la balística de un disparo perforante a quemarropa contra el blindaje que se aproximaba. Ilin traza metódicamente números uniformes, mientras su conciencia inflamada dibuja una y otra vez ante sus ojos la ranura estrecha y rayada por la metralla del tríplex del tanque. Ve los rostros sucios, desencajados por el terror animal de los artilleros alemanes atrapados en la cruz de la mira óptica. Ve cómo el pesado proyectil de acero entra en el costado plano de una máquina enemiga modelo Panzer III, convirtiendo la tripulación en polvo rojo. Siente físicamente aquella monstruosa descarga de adrenalina y el dolor sordo en los nudillos de sus dedos desollados al introducir otro cartucho en la recámara ardiente. La psique humana simplemente no está diseñada para dejar pasar por su interior, sin castigo, la mecánica del exterminio masivo. La anatomía del alma se quiebra inevitablemente bajo el peso de semejante experiencia extrema, dejando tras de sí cicatrices palpitantes que nunca cierran. El destino de las personas salvadas forma una estadística aparte, invisible al ojo. Aquellos 2 regimientos de fusileros que se lanzaron al ataque desesperado tras la popa estrecha y acribillada del tanque en maniobra, recibieron el derecho a vivir. Miles de soldados agotados pasaron por el corredor de fuego abierto por el acero y el cálculo preciso. Regresaron a casa, construyeron nuevas ciudades, levantaron fábricas de las ruinas, criaron hijos y nietos. Su vida pacífica y ordenada fue consecuencia directa de un único avance, matemáticamente calculado, de una máquina de 9 toneladas por un campo sembrado de minas. Pero el propio teniente Ilin quedó atrapado para siempre en aquella caja de acero calentada a 50 grados. El precio del cálculo balístico exacto resultó ser increíblemente alto. Cada noche, al cerrar los ojos en el silencio de su habitación, vuelve a sentir en sus labios resecos el sabor amargo del aceite de motor y escucha el rugido agónico y sofocante de los 2 motores sobrecalentados con una potencia total de 140 caballos de fuerza. La guerra nunca termina con la firma formal de documentos de capitulación. La guerra continúa viviendo ininterrumpidamente dentro de aquellas personas que la cargaron sobre sus propios hombros. Es una crónica pesada e incurable de sistemas nerviosos destruidos para siempre y destinos destrozados. La memoria se convierte inevitablemente en un combate interno constante y agotador contra los fantasmas del pasado. El conductor Kuzmin murió hace mucho tiempo, llevándose consigo el sonido de las fricciones laterales chirriantes y las profundas cicatrices de las palancas de hierro clavadas en sus palmas. Ilin se quedó a solas con esta aritmética despiadada de la supervivencia. La ecuación que resolvió con tanta brillantez y sangre fría en el campo de batalla dejó tras de sí un residuo sangriento en forma de pesadillas incesantes. Nada de palabras hermosas, himnos solemnes o patetismo de cartel. Solo la cabeza canosa de un maestro, pesadamente inclinada sobre una mesa de madera, y el silencio nocturno sordo que, dentro de su cráneo, estalla con el estruendo ensordecedor de los impactos de artillería. Y sin embargo, en esta dura matemática del dolor se esconde el sentido supremo e inmutable de la existencia. La fórmula, deducida con sangre y sudor en el epicentro de la picadora de carne de Rzeszów, dicta con total claridad: una mente fría y entrenada es capaz de vencer a la muerte inevitable. Las matemáticas, la ciencia exacta de las distancias, las velocidades y la energía cinética se convirtieron en esa poderosa herramienta universal que permitió salvar miles de vidas. Los conocimientos fundamentales y la voluntad de hierro de un ingeniero soviético resultaron ser significativamente más fuertes que el grueso blindaje de Krupp. Y esta ley severa funciona sin fallos a través de los años y las generaciones. Cada cifra escrita hoy por el viejo maestro en la pizarra escolar
no es solo un símbolo abstracto y seco. Es un código de supervivencia de toda una nación, cifrado y pagado con sangre. Es la transmisión directa del relevo de fuerza, temple y profesionalismo a las siguientes generaciones. Mientras viva la memoria estricta, carente de toda ilusión, sobre aquel precio terrible que los profesionales tuvieron que pagar por cada metro conquistado de campo triturado, esta fórmula de defensa permanecerá absolutamente inquebrantable. El verdadero heroísmo no es un sacrificio impulsivo y ciego, es un trabajo extremadamente pesado, sucio y sangriento, realizado por hombres que conocen su oficio hasta el final absoluto, sin piedad hacia sí mismos. Y la memoria severa de este colosal trabajo masculino, de esta física despiadada de la supervivencia, vivirá para siempre, siendo el escudo de blindaje más sólido e impenetrable. El golpe corto y seco de la tiza blanca. La ecuación finalmente resuelta. La vida continúa.